1 de mayo y día de apertura de las sesiones ordinarias y el discurso del gobernador de la provincia, un discurso esperado en la jornada de hoy, pero previo a esto ya los diputados de la oposición habían emitido un comunicado donde objetaban la forma en la que viene gobernando Raúl Jalil a través de decreto. Polémica antes de cualquier anuncio, digamos. Exactamente, ya antes del discurso ya se había generado esta polémica y esta postura que tomaron los diputados de la oposición, donde justamente dicen que se está gobernando por decretazos en torno a algunas cuestiones que tienen que ver con la reforma del Estado y que estaban siendo debatidas en la legislatura provincial. Recordemos que había sesiones extraordinarias previo a este aislamiento social preventivo y obligatorio, y había temas como, por ejemplo, la creación del ARCA, que es la unificación de los entes recaudadores en esta agencia de recaudación Catamarca. Sí. Era uno de los temas que se estaba debatiendo y finalmente esta ley salió por decreto, ¿no? Lo mismo sucedió con las modificaciones en el Instituto Provincial de la Vivienda, otro de los temas que había sido muy debatido en la legislatura provincial. Ministerio de Vivienda. Exactamente. Vivienda y urbanismo. Y estos son temas que objetaron desde la oposición porque argumentan que el gobernador de la provincia se está excediendo en sus facultades, está asumiendo facultades legislativas y ya advierten los riesgos que esto genera, ¿no? Dictatorial, dice el comunicado de la oposición. Esto antes del discurso del gobernador. Yo tomé una frase que me parece la más, la que resume el espíritu del discurso del gobernador, que por supuesto avanzó en lo acertado que fue la utilización del barbijo anticipada acá en Catamarca, que después se extendió a todo el país, el hospital monovalente de Carlos Malbrán, que se va a inaugurar la semana pasada, los resultados que ha tenido la pandemia, la incorporación de un catamarqueño como Francisco Mercado, el director del Banco Nación, los créditos que el Banco Nación va a subsidiar la tasa a la provincia, eso lo anunció la tasa de los créditos. Sí. Que va a otorgar el Banco Nación, la provincia lo va a subsidiar de acuerdo a la facturación de cada actividad. Se refirió a todo eso, los agradecimientos de rigor, pero lo más importante, la médula del discurso del gobernador, me parece que gira en torno a esta frase: tengo confianza en que cada crisis debe ser una oportunidad y esta es una gran oportunidad para reformar el Estado y tener un sector público más eficiente que ayude al sector privado a traccionar hacia el crecimiento. El gobernador anunció el envío a la legislatura de una ley de emergencia económica y financiera y de movilidad laboral, cuyo modelo es la ley de emergencia económica y financiera de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, lo mencionó el gobernador en su discurso. Esta ley otorga amplísimas facultades al Poder Ejecutivo para disponer de los recursos públicos sin intervención de otros organismos. En el marco de la emergencia sanitaria. En el marco de la emergencia sanitaria. ¿Y quién define cuál es la emergencia sanitaria? De las necesidades sanitarias. Bueno, ¿quién define esas necesidades sanitarias? Es el propio Poder Ejecutivo. Lo importante acá es que el gobernador había dicho que esto iba a salir por decreto, sobre todo la movilidad laboral, y ahora ha decidido mandarlo a la legislatura, lo cual implica ir a buscar allí un consenso. Esta ley, por lo menos el modelo que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no conocemos todavía el contenido de la que va a enviar el gobierno provincial a la legislatura. Como hemos dicho, otorga muy amplias facultades para el manejo de los recursos públicos, para disponer los recursos humanos, congela los nombramientos y queda habilitado el Poder Ejecutivo para revisar compras, contrataciones e incluso concesiones. Esto incluye, obviamente, acá en la provincia, los fondos nacionales con destino específico, como podrían ser los de la vivienda o los fondos educativos que vienen para una cuestión específica. En el marco de la emergencia, el Poder Ejecutivo podría disponer de estos recursos de acuerdo a las necesidades que plantee a lo que la considere pandemia. prioritario el Ejecutivo. Exactamente, en el marco de la emergencia. Esto se va a discutir en la legislatura y en vistas del pronunciamiento que ha tenido la oposición, va a reactivar la discusión política en Catamarca, que venía bastante aletargada en el marco de lo que fueron todas las medidas preventivas por esta pandemia. ¿Cómo está el Poder Ejecutivo, el oficialismo, en la legislatura, María?
Sin lugar a dudas, bueno, esto activa la discusión política tal cual lo marcabas. En el Senado de la provincia, bueno, ahí tiene mayoría calificada la oposición. Más de los 2/3. Exactamente, la oposición tiene solamente 2 senadores. De 16. De 16. Y en la Cámara de Diputados tiene quórum propio, no tiene la mayoría calificada, pero sí tiene quórum propio, tiene mayoría allí el oficialismo, pero hay que ver cómo empieza a jugar la política en este marco, ¿no? La oposición ya se ha pronunciado, vamos a ver cómo se empieza a consensuar todo esto dentro de las filas mismas del oficialismo. ¿Dónde lo va a ver la gente? Por supuesto, todo lo que suceda te lo vamos a contar en Detrás del Debate.